Meca? Me voy, no es específicamente esto, pero lo relaciono y por ahí me puede servir. En una clase de pensamiento argentino y latinoamericano se nos pregunta si es posible que haya una filosofía argentina. ¿Sí? Y un autor propone que debemos mirar el mito gaucho Bien. como posible origen y hacer una arqueología, porque también habla de arqueología y genealogía. Entonces, yo podría tomar el mito gaucho como las escrituras de Hesíodo. Entonces, pensar que es posible una Sí. filosofía argentina si vamos a los orígenes de esos primeros pensadores. Perfecto, querida. Ah, gracias, Perfecto. gracias. Perfecto. El autor es Rodolfo Kusch. Estamos viendo Gerardo Oviedo Ah, no lo y conozco. sí, pero habla de Kush en una parte, pero todavía no estamos leyendo específicamente Kush. Muy bien. Bueno, seguimos. Nos faltan algunos en relación a lo anterior, pero los voy admitiendo. Entonces decía que prerracional no es sinónimo de irracional, porque entonces el pre tomaría una perspectiva peyorativa, sino que es anterior a la razón, al logos. Estoy traduciendo logos por razón en este contexto, anterior a ese tipo de racionalidad que vio nacer Grecia, que vio nacer Occidente. Bien, hasta aquí entonces los distintos nombres que le hemos dado a ese pasaje del mito a la filosofía o del mito al logos, a ese tipo de razón. Tenemos que elegir una vía en el marco de lo que podríamos llamar una metáfora del viaje. Debemos elegir una vía que nos lleve del mito al logos. Suponiendo que se trata de un viaje, lo que estoy proponiendo, que mucho tiene de viaje, hay que elegir el atajo, hay que elegir la ruta por donde ir de un punto a otro. Esto lo podríamos hacer por distintas rutas. Felizmente este camino tiene muchas rutas. Podríamos seguir la ruta histórica, podríamos seguir la ruta literaria, podríamos seguir la ruta del arte, de las transformaciones en el arte, pero nosotros vamos a buscar una ruta que tenga que ver con la filosofía. Por lo tanto, vamos a hacer el recorrido a través de 3 tipos de palabra: la palabra mágico-religiosa, la palabra diálogo y la palabra político-filosófica como punto de llegada. Cuando digo palabra, no me estoy refiriendo exactamente a la cuestión denotativa. A ver, le contestamos a la compañera. ¿Se está grabando, Tomás? Las 2 partes, perfecto, porque a una compañera se le está tildando mucho y querrá después escucharlo. De nada, Priscila. Muy bien. Entonces, no se trata de la literalidad del término palabra, de esa palabra que denota un determinado objeto, cuando yo digo computadora, o cuando yo digo pizarrón, o cuando yo digo estudiante.
debemos entender palabra por sistema de pensamiento. Por lo tanto, una nueva forma de nombrar el desplazamiento del mito al logos tendrá que ver con el desplazamiento de estos tres tipos de palabras, de una palabra mágico-religiosa, de una palabra diálogo y de una palabra político-filosófica. Yo voy a pintar muy brevemente cada una. Deben tener materiales míos colgados para seguir esto. ¿Los estás buscando, Diego? ¿Sí? Sí, sí, porque me acordé de las 3 definiciones que diste recién y bueno, están en la fotocopia. Muy bien. ¿De este año o alguna del cuatrimestre pasado? Mirá, yo no cursé con vos el cuatrimestre pasado, lo cursé con Susana, por lo tanto no sé si este texto ya estuvo o no. Yo lo descargué ahora, de ahora, de cuando me habilitaron. De ahora, en Antigua ahora. Fantástico, era lo que quería saber. Diego, decime el título, por favor, porque ese es el título de lo que hay que leer. Ya te digo, la fotocopia es la que dice Hesíodo Teogonía por María Cecilia Colombani y está en... Y bueno, nada, cuando arrancás en la introducción, en la parte de introducción está, antes de llegar a la segunda parte que es análisis de la obra, digamos, en el capítulo 1. Perfecto, es mi propio libro el que sí. baja. Perfecto, mi propio libro. Muy bien. La palabra mágico-religiosa es la palabra que corresponde al mito. Es una palabra litúrgica, es una palabra simbólica, es una palabra sacralizada, es una palabra eficaz en el sentido de una palabra realizadora. Pronunciada la palabra realiza la realidad. La realidad acontece. Vamos a volver sobre esto. La palabra diálogo, uno podría imaginar que es una palabra que se encuentra a mitad de camino entre la palabra mágico-religiosa y la palabra político-filosófica. No la traigo desde una perspectiva temporal, sino que la traigo por las características, por la naturaleza de la palabra. Es la palabra que corresponde a los guerreros homéricos. Y en ese sentido, la palabra representa un antecedente, por las propias características que la palabra tiene, representa un antecedente de lo que será la palabra político-filosófica, que será la palabra a la que arribemos cuando arribemos a la consolidación de la polis, a la consolidación de la ciudad y por ende de la filosofía. Una palabra Sí. Esta palabra diálogo, si lo llevo al texto de Colli que ya estuvimos leyendo, puede comenzar como a surgir, si se quiere, cuando Colli empieza a hablar también de dialéctica y de retórica. No. Es previo. Es previo, todo esto es previo. Ok, bien. Todo esto es previo. Bien la pregunta para poder ir ubicándose en ambos textos, en ambos discursos. Esto es previo. Esto es la época de la construcción de los poemas homéricos. La dialéctica y la retórica de la que habla Colli va a estar inscrita en la consolidación de la ciudad, de la polis. Perfecto. Bien,
hemos hecho un paisaje de lo macro, hemos hecho un paisaje o un escenario de lo que significa el desplazamiento del mito al logos. Ahora me voy a circunscribir al mito, estrictamente a lo micro, no a lo macro, sino a lo micro, que es el mito. Bien, para ello voy a tomar, van a seguir trabajando mi texto y van a tomar un texto que tienen colgado en el lugar donde están colgados los textos de la parte teórica, que es el texto de Mircea Eliade, La estructura de los mitos, en un libro que se llama Mito y Realidad. El capítulo que voy a comentar se denomina La estructura de los mitos. Bien, vamos a hablar entonces un largo rato del mito. En primer lugar, el texto aparece oponiendo dos visiones sobre el mito. Lo vamos a escribir, enviar a todos. Esta es la palabra mitos, derivada de un verbo mitheo, y mitos significa cuento, narración, relato, pero no cualquier relato, no cualquier narración, sino una narración particular que se distingue del mero cuento, que se distingue del cuento folclórico, que se distingue del cuento o de la leyenda popular, precisamente porque se trata de un relato de los orígenes, se trata de un relato fundacional que implica, por otra parte, una triple excepcionalidad. Vamos a tener esto presente, una triple excepcionalidad, la excepcionalidad del sujeto que narra el mito, la excepcionalidad de la palabra con la que los mitos son narrados y la excepcionalidad de las circunstancias en medio de las cuales el mito es narrado. Esta triple excepcionalidad enfatiza precisamente la idea de que no se trata de cualquier relato o de un relato menor o de un relato folclórico, sino de un relato inscrito en esa poesía sapiencial de la que venimos hablando. Ya vamos a ver quién es el sujeto, ya vamos a ver cuál es la palabra que nombra el mito, que como ya la he nombrado, entonces digo cuál es la palabra mágico-religiosa, esa palabra litúrgica, esa palabra sagrada, esa palabra realizadora, y bajo qué circunstancias el mito se da, que lo reservamos para después. Decía que el texto de Mircea Eliade comienza con un contrapunto entre la lectura que se tiene del mito en el siglo XIX y la lectura que revisa esa lectura oponiéndose, que es la versión del mito en el siglo XX. En el siglo XIX, un siglo empapado por el
por el positivismo, el mito es visto como algo menor, es visto desde una perspectiva sí peyorativa, porque representa una mentalidad para ese siglo XIX que todavía se encuentra en un estado adolescente de la humanidad. Adolescente, como ustedes saben, deriva del verbo adolescere, de un verbo latino, adolescere, que significa faltar. Es como si al mito le faltase algo, le faltase un hervor, le faltase en última instancia alcanzar la racionalidad del discurso científico o la racionalidad, la luminosidad del discurso filosófico. Se trata de un pensamiento en falta, de un pensamiento incompleto, de un pensamiento en falla. El siglo XX va a revisar esta lectura peyorativa del mito para pensarlo como un sistema de pensamiento completo y complejo al que nada le falta. Un pensamiento que no debe alcanzar ningún tipo de racionalidad, porque tiene intrínsecamente una racionalidad que le es propia. Indudablemente la religión tuvo el mismo destino en el siglo XIX. En el siglo XX también se la revisa leyendo una racionalidad que le es propia, que puede no coincidir con los parámetros de la verificabilidad, que puede no coincidir con los parámetros de la demostración. En última instancia, que se trata de un saber con unas reglas propias de formación. Eso es lo que acontece con el mito. El mito tiene reglas propias de formación discursiva. Tiene, como Foucault lo diría, un orden del discurso particular. La arquitectura discursiva del mito no le debe nada a nadie. Es una estructura completa, una estructura compleja, y los que nos dedicamos al mito sabemos de la complejidad de la estructura mítica. En todo caso, vuelve a aparecer la lógica de la diferencia para pensar en un saber diferente al otro, pero no menor al otro. En este sentido, Mircea Eliade le va a dar 3 o 4 características al mito que a nosotros nos van a servir, una sobre todo, para abrir el terreno de las consideraciones que queremos abrir. El mito se trata de una historia sagrada. Vamos a ir completándolo. Se trata de una historia sagrada, de una historia significativa, de una historia verdadera y de una historia ejemplar que se acompaña, por otra parte, con
una historia mimética. Y ya vamos a ver de dónde viene esta palabra mimética. Bien. Dejamos un poquito la historia sagrada porque la necesito para explicar otras cosas, para que de allí surjan otros elementos. Vamos a la historia significativa. El mito es una historia significativa porque el mito constituye una dación de sentido. El mito explica cómo una totalidad ha llegado a ser o una parte de esa totalidad. Y esto es del orden de lo significativo. El mito explica cómo el cosmos en su totalidad ha llegado a ser o una parte de ese cosmos, una piedra, una montaña, un río y elementos culturales como un comportamiento, una institución, un determinado valor. Ese tipo de explicación, que el mito aparezca como un logos explicativo, y esto me interesa que se sepa, el mito como logos explicativo, y entonces ahora traducimos logos como discurso explicativo. Es significativo, es una historia significativa porque en última instancia esa significación aglutina toda una comunidad. Es lo que preguntó la compañera, si yendo al mito gaucho podía encontrar una filosofía latinoamericana. Si yendo al mito griego puedo encontrar una cierta pertenencia comunitaria. Si yendo al mito griego como dación de sentido, como logos explicativo, puedo ver precisamente cómo aglutina a la comunidad que pertenece a ese esquema mental. No se trata de una palabra vana, no se trata de una palabra menor. Los mitos no son palabras ácrata. Vamos con esto en griego. Palabras ácrata. Nuevamente, no, sin poder. Muy bien, Moni. Sin poder. Kratos lo tomamos como poder. Sino que se trata de un logos, palabra, theócrantos. Siempre me estoy refiriendo a la palabra mágico-religiosa, que es la palabra significativa que nombra al mito. Logos theócrantos. Theo
divinidad, y kratos, poder. Es una palabra cargada de poder, y ese poder lo otorga la divinidad. Las palabras ácrata son las palabras profanas, las palabras sin poder. Estas palabras mías son palabras ácrata. Desde esta perspectiva religiosa, porque no las dona la divinidad. Son las palabras autónomas que yo elijo para explicar un determinado tema. Bien. Vamos a ver, estoy dejando historia sagrada, ¿eh? La primera mención la estoy dejando. Vamos a la tercera. ¿Por qué el mito es verdadero? Mircea Eliade, el texto que les estoy mandando a leer, dice que es verdadero porque la aparición de aquello que el mito relata, la emergencia de aquello que el mito relata, está allí en el mundo para corroborar su veracidad. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Entonces, si se trata del mito de cómo el cosmos ha llegado a constituirse, pues allí está el cosmos para explicar su veracidad. Si el mito da cuenta del nacimiento del hombre, allí está el hombre como ser sexuado y mortal para dar cuenta precisamente de la veracidad del mito. A mí me gustaría pensar la veracidad del mito desde otra alternativa, desde otra perspectiva, que vuelve a tener que ver con el concepto de verdad, de aletheia, como lo develado, como lo descubierto, como lo desoculto, en el sentido en que el mito devela un sentido, descubre una verdad, desoculta una verdad sentido que permanece oculta para el resto de los hombres. Quiero saber si se está entendiendo la clase. Profe, ¿le puedo preguntar algo? ¿Todo bien? Sí, sí. Muy bien. Camila. Sí. Sí, cómo no. Te quería preguntar porque entendí que la historia que estabas explicando antes era la significativa, después dijiste que estabas explicando la sagrada, ¿puede ser? No, la sagrada todavía no, la Bien. verdadera. Ahora es la verdadera. Ahora es la verdadera, la historia verdadera. Bien, gracias entonces. ¿Eso, Cami, o algo más? No, eso, y medio como que la historia verdadera me perdí un poco porque tuve que poner a cargar la compu, pero después pregunto por los apuntes si alguien los tiene porque me perdí y no entendí. No, te lo explico yo, querida, no hay problema. Bueno, gracias. No, de ninguna manera. Es una historia verdadera porque
allí están las realidades que el mito explica para corroborar su veracidad. Si habla, por ejemplo, el mito del origen del universo, allí está el universo para corroborar su veracidad. Si el mito habla, por ejemplo, del nacimiento del hombre, ahí está el hombre como ser sexuado y mortal para explicar su veracidad. Si el mito habla del origen de una institución como el matrimonio, ahí está el matrimonio para reforzar y ratificar su veracidad. Ahora, yo decía que también me gusta pensar la verdad del mito desde el campo lexical de aletheia. Entonces pensar que el mito devela, descubre, desoculta una verdad, un sentido, ese sentido en torno al cual se reúne una determinada comunidad. No hay pueblo sin cultura mítica. No hay Grecia sin cultura mítica. Uno podría pensar que no hay Grecia sin filosofía, es cierto, pero no hay Grecia sin mito tampoco. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Perfecto. Vamos entonces al nuevo, a la nueva calificación del mito como una historia. Sí, querida, es mito y realidad. Sí, Diego, perdón, no sabía quién hablaba. Sí, querido, mito y realidad. Eso es lo que estoy comentando. Y me estoy reservando historia sagrada. ¿Por qué historia ejemplar o paradigmática o arquetípica? Porque el mito cuenta la acción de los dioses y los hombres repiten esas acciones. El mito generalmente se inscribe en un marco antropomórfico. Esto quiere decir en un marco donde el hombre proyecta, sus comportamientos, sus acciones a los dioses. Los dioses hacen la guerra, los dioses fundan ciudades, los dioses hacen el amor, los dioses contraen matrimonio. Esas acciones paradigmáticas, esas acciones son ejemplares. El hombre repite en el plano humano aquellas acciones de los dioses, las imita. Por eso es una historia mimética y por eso el valor del verbo mimeo, que significa imitar. Porque los dioses así lo han hecho, así lo hacemos los hombres. El mito irrumpe con su sacralidad en el plano profano del mundo. Cecilia, Sí, querido. perdón, para llegar a este mito,
al hombre. O sea, No entiendo. para llegar del mito al hombre. Perdón por la cuerda vocal, la tengo lesionada, perdón. Le pido perdón a Sí, sí, todos. sí, Para llegar de este mito al hombre, ¿no hay un Sí. nexo que son las musas? ¿Cómo sí, llega? sí, es lo que vamos a ver la próxima. Ah, perdón. Pero sí, tiene que haber un nexo de quién relata el mito. Por el Eso es momento, lo que me faltaba, ese nexo, perfecto. esa Muy unión. bien. Soledad, sí, querida, ejemplar y mimética se complementan. Bien, voy entonces a dejar planteado, solo planteado, en los 2 minutos que nos faltan, la historia sagrada. El mito es una historia sagrada porque cuenta las hazañas de los seres sobrenaturales, de los dioses, de los héroes, de los semidioses. Narra las gestas, las acciones, narra en última instancia la dramática divina, entendiendo el concepto de drama como acción divina. Drama en griego es acción. Bien, vamos a dejar acá porque yo de esa palabra, de esta matriz del mito como historia sagrada, voy a ir a parar a 2 planos, el plano humano y el plano divino, y ver qué intermediación hay entre un plano y otro para poder ubicar al sujeto excepcional que narra el mito. Bueno, mis queridos, ¿anduvo todo bien? ¿Se entendió la clase? Muy bien, Gonzalo. Sí, Muy Cecilia, bien, muy Nadia. buena, muy Bueno, linda. gracias, Patricio. Gracias, querido. No, por favor. Para la próxima clase leemos lo de Mircea Eliade entonces, ¿no? Sí, y mi libro. Sigan con mi libro.